Os saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como personas, como iglesias. Conozco a muchos de los que están aquí, por supuesto. Los saludo también de parte de mi iglesia, porque mi iglesia y esta iglesia son hermanas. ¿Usted sabía eso? No, ustedes no saben esas cosas quedan ocultas. Todavía no he empezado el mensaje, Sencillamente, ¿cómo se llama esta iglesia? Verdad y vida. Y la mía, Nueva Vida. Tienen los mismos apellidos, así que son hermanas. Pero por plantación también. Por plantación también. Yo he estado envuelto en todos los procesos de plantación de esta iglesia. Bien, el título del mensaje es Junto a los ríos de Babilonia, pero todavía no empiezo. Y el lema, subtítulo si quieren, es Lamento de los cautivos en Babilonia. Es un estudio textual y positivo en el Salmo 137. Un salmo difícil. También acompañado en segundo de Reyes 25 del 1 al 17, segundo de Crónicas 36 del 15 al 21, que leímos, Jeremías 39 del 1 al 7 y 52 del 4 al 34 y Lamentaciones 1 y otros tantos más pasajes que pueden acompañar a este salmo. Ya saben que es un salmo. Es el Salmo 137, ya acabo de decir. Bien. Ya leímos el pasaje que es el background del mensaje, lo que alimenta este mensaje nos permite tener una mejor visión de él. Voy a leer por ustedes la santa palabra de Dios. No se tienen que poner en pie, aunque lo normal es que uno se ponga en pie cuando se lea la palabra, pero no, porque ya estamos dentro o cerca del mensaje. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Yo quería cantar, pero yo no puedo cantar. Quizá mi hermana podría cantar, no sé. Pero tengo la voz muy afectada, entonces, pero sí puedo leer. Las arpas nuestras, oh Señor, íbamos a afinar. Y en alabanza a nuestras voces íbamos a elevar. Mas al cantar la guerra cruel con furia estalló, y al cautiverio el enemigo esclavo nos llevó. Nos sentábamos en Babilonia, tristes de corazón, y aún llorábamos allí pensando en Sión, pensando en Sión. Jerusalén, Jerusalén, clamamos con fervor. Sabemos que la libertad vendrá del Salvador. Vendrá del Salvador. Hoy en silencio nuestras arpas yacen sin alabanza. Mas todavía en ti, Señor, ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. Jerusalén, Jerusalén, clamamos con fervor. Sabemos que la libertad vendrá del Salvador. Vendrá del Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por este salmo incomparable, este salmo precioso y también por este salmo tan difícil. Bendícelo, Señor, y permite que podamos hacer las cosas que tenemos que hacer, porque son las que tú quieres que se hagan en este momento, Señor, a través de tu santa y divina palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a empezar el mensaje con su cronómetro, etc. En la Iglesia Nueva Vida de Broward estamos estudiando una serie titulada Salmos 20-23, donde estamos analizando exegéticamente, verso por verso, cláusula por cláusula, palabra por palabra, letra por letra, aquellos salmos que en la Iglesia no se habían examinado previamente, que yo tengo muchos salmos de este tipo. Pensé en principio predicar sobre algo independiente, porque no me di cuenta de que ustedes no publican los servicios hasta el lunes, por lo cual no tenía necesidad de preparar dos sermones, con uno solo bastaba. Predico aquí, de aquí me voy para mi iglesia y predico allá. Oiga, pero debían estar contentos, predico aquí primero. Lo preparé para ustedes, no para ellos. Sí, esa es la realidad, ¿no? La premisa. Ok. El estudio de los salmos es realmente fascinante, refrescante, estimulante, todos los antes que usted quiera ponerle,
porque son la vivencia de seres muy similares, muy semejantes a nosotros, pero ubicados en un medio ambiente un tanto diferente, y por eso el medio ambiente nos interesa tanto. Hoy estaremos estudiando un salmo sobre el que muchos predicadores tienen temor de predicar por las inquietudes que puedan despertar en la congregación. Pero una congregación madura, como ustedes, como esta, que está sentada en la verdad y la vida, si está sentada en la verdad, pues puede ser expuesta a las mayores dificultades y problemas bíblicos. Y usted se habrá dado cuenta de que tiene algunas dificultades el Salmo, ¿verdad? ¿O no se han dado cuenta? Tiene algunas dificultades, ¿no? Y también encontrar respuestas a explicaciones saludables. Hay un célebre dicho que reza: los ateos tienen buenas preguntas y nosotros tenemos mejores respuestas. Interesante, ¿verdad? Quizá alguna vez usted se encuentre con alguien que le cita, porque se cita en todos los debates entre los cristianos y los no cristianos, sale a relucir este salmo. ¿Usted sabía eso? Si no lo sabía, yo se lo digo y seguirá sin saberlo, porque seguro que mañana no se acuerda de esto, pero no importa. Eso le pasa a mucha gente. Yo creo que yo conté aquí la anécdota aquella del pastor. Ustedes recuerdan dos pastores que estaban conversando, quizás, ¿no? Y uno se quejaba, dos viejitos, dos mayores, y uno se quejaba y le decía: oye, pero es que la cosa es que los miembros de la iglesia no se acuerdan al domingo próximo de lo que se predicó el domingo pasado. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es grave. Y el otro le dijo: ah, sí, está bien. ¿De qué predicaste ayer? Ay, no me acuerdo. Bien, este es otro mensaje de educación cristiana. No sé por qué cada vez que vengo por aquí son mensajes de educación cristiana. Otro día pues traeré otra cosa. Vamos al contexto histórico del Salmo 137. Usamos para ello a nuestro buen amigo Pablo Hoff, que resume la caída de Jerusalén y el cautiverio de la siguiente manera. Quiero que me sigan, es importante. En el verano del 586 a.C., los babilonios hicieron una brecha en las murallas de Jerusalén. Fueron fenomenales murallas de Jerusalén. Sedequías estuvieron, creo que 10 años para poder romper la muralla, déjeme decirle, no era cosa fácil. Y sus tropas intentaron escaparse. Sedequías y sus tropas, Sedequías era el rey, usted lo sabe, huyendo por la noche, pero el desdichado rey fue capturado en la llanura de Jericó. Qué horrible eso. Entraron por Jericó y se acabó el imperio o la nación en Jericó también. Hoy fue llevado entonces arriba a la sede militar de Nabucodonosor al norte de Damasco. Allí fue juzgado y condenado. Bien condenado, porque le sacaron los ojos y mataron a todos. Bueno, primero mataron a todos sus hijos delante de él. Y después le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia, donde pasó el resto de sus días encarcelado. Ahora, lógicamente, los babilonios entraron fácilmente en la defensa ciudad. El magnífico templo construido por Salomón, no sé si algunos lo han visto en tomas que quieren representar lo que fue, porque todavía no sabemos cómo fue exactamente. Quizás fue más grandioso de lo que imaginamos. El magnífico templo, todos los edificios y las murallas fueron reducidos a cenizas y a montones de ruinas. Hay algunos estudiosos que han negado esta posibilidad. Algunas personas cultas y preparadas que han negado que tal cosa fue así de esa manera, pero lo cierto es que los israelitas existían hasta un día en que el imperio de Nabucodonosor penetró en Jerusalén. Así que tiene que haber sido parecido, si no fue así. El rey babilonio permitió a Jeremías que permaneciera en Palestina. Esto quizás lo han leído alguna vez, con los israelitas no exiliados, porque sencillamente Jeremías se convirtió como un traidor. Entiéndalo así. Y muchos en aquellos tiempos lo entendían así. Pero no era tan traidor porque traía palabra de Dios para el pueblo. Pero la palabra de Dios es: sométanse al que viene. Y ellos no quisieron aceptar eso, por supuesto. Todos los habitantes de Jerusalén, salvo los más pobres, fueron llevados cautivos y todo fue destruido completamente. Bien, Joanán entonces, un atravesado, asesinó entonces al gobernador Gedalías, y los hebreos de Judá entonces se fueron hasta Egipto para escapar de la ira de Nabucodonosor, aunque Egipto acababa de ser destruido, desbaratado en una batalla famosa precisamente con las tropas de Nabucodonosor. El antiguo territorio de Judá pasó entonces a ser parte de Samaria. Bien triste. Así fue destruido el reino terrenal de David y dejó de existir. Y nunca más el trono de David sería ocupado hasta el día en que aparezca quien tiene el derecho a reinar sobre esa nación y sobre el mundo entero, nuestro Señor Jesucristo. Así que la monarquía fue solamente una sombra del reino futuro de Cristo en la tierra.
Algunos estudiosos cuentan el año 605 como el comienzo del cautiverio babilónico. Estamos hablando ya han sido capturados, han sido llevados a Babilonia. Aquellos que tenían ciertas capacidades, como ustedes saben, y cítenme un caso de alguien que tuviera capacidad suficiente para administrar, para gobernar. ¿Qué va? Daniel. Exacto. Daniel, precisamente. Pero otros fueron dejados allí en aquella tierra y lo que sirvieron fue para hacer las construcciones y demás en la tierra, lo mismo que hicieron también aquellos que fueron llevados cautivos, que fueron sacados de los lugares de centros de castigo, de campos de concentración, para dedicarlos a los trabajos de construcción, de canalización. Son famosos los canales de Babilonia, y de riegos agrícolas. Se establecieron en lugares cercanos a la ciudad de Babilonia, junto al río Quebar. Espero que haya oído alguna vez hablar del río Quebar. Si ha leído Ezequiel, tiene que haberlo oído. El gran canal que corría desde el Éufrates al norte de Babilonia, y otros canales también que tenían la ciudad, haciendo de la ciudad un lugar impresionante, sin duda. Esto es en la región de Nippur, como en Ezequiel 1:1 y 3:15. Y según Isaías 47:6, algunos sufrieron un duro trato, durísimo, pero en general no fueron maltratados en el exilio. Es decir, el exilio babilónico no fue tan fuerte como nosotros a veces vemos. Lo que hay en este salmo que acabamos de leer es tristeza por la pérdida de la nación, no por el maltrato. De hecho, después de los babilónicos vinieron los persas, y los persas todavía eran más suaves. Usted lo sabe porque la narración bíblica lo muestra claramente. Ahora, ¿cayó Jerusalén o no cayó Jerusalén? Claro que cayó Jerusalén, pero el 2 de agosto del 2017 aparece publicado en Protestante Digital este reporte. Las excavaciones muestran el alto desarrollo cultural en el reino de Judá. Los eruditos dicen que el reino de Judá era un reino de gente retrasada y no tenían nada que valiera la pena. Así que se vio el desarrollo y la destrucción de la ciudad de la invasión babilónica en el año 586, 87, 86, 87. Así que nuevos descubrimientos en Jerusalén muestran la evidencia de la destrucción de Jerusalén en manos del imperio babilónico hace unos 2500 años, uno de los sucesos históricos más importantes en el Antiguo Testamento. La antigüedad de Israel, la autoridad de antigüedades judías, ¿no?, de Israel, desarrolla todavía actualmente una excavación allí en las murallas, en el Parque Nacional de las Murallas de Jerusalén. Y estas investigaciones han descubierto viviendas de 2500 años de antigüedad que fueron devastadas, destruidas bruscamente. Eso es muy interesante. Los arqueólogos saben cuándo algo ha sido destruido bruscamente y cuándo ha sido sometido por las condiciones climáticas, por la arena, etc. Entre los restos de estos antiquísimos escombros se encontraron una gran cantidad de elementos. Madera carbonizada, ya con eso tenemos bastante. Pero semillas de uva, cerámicas, escamas de pescado, huesos y algunos artefactos únicos y raros. Ahora, según los especialistas, estos hallazgos muestran la riqueza y el carácter de Jerusalén, capital del reino de Judea, y son una prueba fascinante de la caída de la ciudad en manos de los babilonios. La caída de Jerusalén está documentada con toda precisión, como sabemos, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, en el segundo libro de Crónicas, en el libro de Jeremías, y allí se relata algunas ideas, están también en la profecía de David, y allí se relata cómo Nabuzaradán, recuerdan este nombre horripilante, general de los ejércitos de Nabucodonosor, llevó a cabo la destrucción de la ciudad paso a paso. Primero saqueó y quemó el templo, era lo más importante para ellos de destruir. Luego destruyó los palacios y las casas de los príncipes, y finalmente derrumbó algo muy importante para la ciudad, que eran los muros. Los muros lo recuerdan muy bien por quién. Ya se acordarán. Aunque la mayoría del pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, a un exilio que duró ¿cuánto? ¿Cuánto duró el exilio? 70 años. Se quedaron en Jerusalén los más pobres, como dije hace un momentico, con la misión de ocuparse de las labores del labrado y también de las viñas. Ahora, la caída del reino de Jerusalén había sido advertida durante años por los profetas bíblicos que llamaron al pueblo al arrepentimiento y a volver a Dios para no acabar siendo destruidos. Usted nota mucha tristeza en este salmo que hemos leído, ¿verdad? Hay una melancolía muy grande, ¿lo notan? Sí. Yo quisiera que usted leyera algunos pasajes, que tuviéramos tiempo para leerlo, no lo tenemos. Algunos pasajes donde la melancolía más grande la tiene Dios, el mismo Jehová, más que todos estos que fueron desterrados. Melancolía por su pueblo, melancolía por el abandono de su pueblo,
Melancolía por la existencia de competencia religiosa dentro del pueblo de un solo Dios. Es decir, de estatuillas, de dioses falsos, inventados, todas estas cosas. Vamos a la identidad hermenéutica de los salmos. Esto me interesa que ustedes lo tengan presente. Y aquí estoy trabajando una introducción de Dr. Gordon Fee que usé hace algún tiempo en mi clase de hermenéutica bíblica y dice cosas muy interesantes. Quiero que usted siga conmigo. Ahora, el libro de los Salmos es una colección de inspirados himnos y oraciones hebreas. Quizá para la mayoría de los cristianos la más conocida y amada porción del Antiguo Testamento. Hay otras porciones, pero la gente se aviciona mucho a los Salmos. La dificultad para interpretar los Salmos surge fundamentalmente de su naturaleza, de lo que son, está en su propia naturaleza. Debido a que la Biblia es palabra de Dios, escúcheme bien, los cristianos deben de reconocer que la Biblia también conoce palabras dirigidas a Dios, contiene palabras dirigidas a Dios o sobre Dios, que es lo que hacen los Salmos, y que estas palabras son también palabras de Dios. Esta realidad nos enfrenta a un problema único en el campo de la hermenéutica y de la interpretación bíblica. Verdad que es un problema, pero está resuelto. ¿Cómo estas palabras dirigidas a Dios funcionan como un mensaje de Dios para nosotros? Cuando hay en los Salmos algunas palabras que atemorizan a cualquiera. Como no hay proposiciones, no hay imperativos, es decir, cosas que nos dirían esa dirección, historias que nos pongan en contacto con la historia de Dios, no funcionan en lo fundamental para la enseñanza de la doctrina o la conducta moral. Los salmos no nos sirven para fundamentar doctrina, salvo que en el salmo haya una doctrina que es ratificada en el Nuevo Testamento. Los salmos hoy a los cristianos no nos sirven para establecer moral, salvo que la moral del Antiguo Testamento esté reflejada claramente en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Un ejemplo que voy a poner después que es muy fácil de comprender, ¿no? Amad a vuestros enemigos. En el Antiguo Testamento decía, amad a vuestros hermanos y acabad con vuestros enemigos. No es lo mismo. No se parece, aunque algún pasaje avanzado hay en el Antiguo Testamento, pero muy poquitos en este sentido. Ahora, ¿para qué sirven? Pues son útiles cuando se usa para los propósitos para los que Dios los inspiró, para ayudarnos a expresarnos ante Él y considerar sus caminos. Porque el salmista se expresaba libremente delante de Jehová, y aquí se nos está diciendo, no oculte en su interior nada que Dios tiene que conocer, expréselo, ya sea odio, rencor, venganza, lo que sea. Por lo tanto, los salmos son de gran beneficio para el creyente que busca ayuda en la Biblia para expresar sus alegrías, para expresar sus tristezas, sus éxitos, sus fracasos, sus esperanzas, sus pesares, pero con frecuencia se aplican mal precisamente porque se les entiende, se les comprende muy poco. No todos son fáciles de seguir, lógicamente, ¿no? Ni de aplicar al siglo XXI. No todos los salmos se aplican al siglo XXI. Y hay muchísimas porciones del Antiguo Testamento que no se aplican el tiempo presente de la iglesia cristiana. Si alguien está en contra mía en alguna cosa, se lo guarda, se lo reserva, no me lo diga, no. Si quiere lo podemos conversar después y todas esas cosas. Pero ya aquí una vez hablando, aquí precisamente predicando, le pregunté a alguien, o le dije, no, si usted hermano, sale allá afuera y entonces pone ahí un lugar para ofrecer sacrificios a Jehová, ¿qué le va a pasar? Cuando coja unos cuantos corderitos y los sacrifique, los queme ahí, viene la policía y se lo lleva preso con maltrato animal. Los tiempos han cambiado. Y ese tipo de sacrificio no está en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, corresponde a la vieja dispensación. Ahora, ¿qué se hace entonces con salmos como por ejemplo Salmo 88, que todo es negativo allí, todo es malo, está destruido, está tan mal que la verdad que no es bueno ni seguirlo? Parece expresar toda la miseria que existe en el ser humano. ¿Es algo que debía usarse en el culto de la iglesia? Sí, pero con cuidado. ¿O solo para uso privado? Y queda un salmo que cuenta la historia de Israel en sus detalles, con todos los problemas que Israel tuvo y eso, las bendiciones que Dios le había otorgado, etc. ¿Son exactamente las bendiciones que nosotros tenemos? No necesariamente. ¿Puede un cristiano hacer uso de esta clase de salmo? ¿O está reservado para los judíos? Tal vez. Y por último, ¿qué se hace con los deseos de que se estrellen a los niños contra las piedras? Como el Salmo 137, los versos 8 y 9, los hijos de los babilónicos, por supuesto. Comento al respecto. El creyente encuentra seguridad, consuelo, fortaleza
y otras muchas cosas semejantes, cuando se ve reflejado en un salmo, donde el salmista experimenta lo mismo que él está experimentando. Por eso es bueno saber cuál es el tema de cada uno de los salmos, porque así podemos ir directamente a ellos. No hay temor en escuchar, no hay temor ninguno en escuchar los sentimientos, las emociones que ellos experimentaron realmente. En la Biblia la verdad es algo fundamental. Lo que es verdad ha de ser dicho. La mentira no. La mentira ha de ser condenada. Pero no podemos seguir a la mentira sino a la verdad. Así que, ¿qué experimentaron ellos? Ira, dolor, miedo, odio, deseo de venganza. Porque eso fue, como seres humanos, lo que sintieron. ¿Qué va a decir la Biblia? Tiene que decir lo que sintieron. Eso es una forma de inspiración y de transmisión para nosotros. Así que lo que sintieron entonces viene reflejado y la palabra de Dios conserva fielmente estas reacciones y la inspiración divina la transmite a nosotros para nuestro bien. Estos sentimientos, sin embargo, no son necesariamente los sentimientos divinos. Un punto clave. Estos sentimientos no son, sin embargo, necesariamente los sentimientos divinos, ni su intención, ni su voluntad activa. Un ejemplo de esto es el libro de Job. Cuando usted lea el libro de Job, léalo con mucho cuidado. Porque en el libro de Job, Job habla bastante. Pero sus amiguitos hablan mucho más también. Todavía al final aparece Eliú, que es un poco más controlado, dice mejores cosas, pero ¿cómo termina el libro de Job? Con un Dios molesto, disgustado por lo que están diciendo esas personas. Pero la inspiración divina funciona en el sentido de que eso que están diciendo esas personas puede ser útil para nosotros, aún para comprender cómo vamos a aconsejar a una persona. Oye, tú si te sientes mal porque tú eres pecador, porque tú todo lo has hecho mal. Y le echamos tanta carga encima que al final el pobre infeliz está peor que cuando llegamos a aconsejarle. Así que, por demás, ¿no? Si Dios quiere realizar cualquiera de estas acciones extrañas que se encuentran en la Escritura, Él podría hacerlo, porque Él es el soberano. Usted ha oído esa palabra muchas veces en esta iglesia de seguro. Pero un buen soberano nunca es arbitrario. Siempre tiene la habilidad de transformar el mal en bien. Dr. Fee añade, como un tipo distinto de literatura, los salmos requieren una lectura e interpretación muy cuidadosa. En este caso usted necesita entender su naturaleza y sus varios tipos, así como sus formas y funciones, y el medio ambiente en el cual el salmo fue escrito. Voy a decir algo sobre la característica de la poesía hebrea, pero no tengo mucho tiempo para ello. ¿Alguien sabe a qué hora yo empecé a predicar? Nadie cogió el tiempo. 46 minutos, ¿eh? Hace 22. Nada más. Estamos bien. La poesía del cercano oriente tiene sus características propias. Todo el cercano oriente. ¿Saben lo que es el cercano oriente? Yo creo que sí. Específicas. La poesía semítica tiene también sus características. La poesía de los pueblos que andaban vagando, no tenían un lugar fijo. La poesía ugarítica o cananea. Va a oír hablar mucho de la poesía ugarítica si usted entra en el internet, porque se asemeja mucho a la literatura del Antiguo Testamento. Y por supuesto, aunque conserva elementos comunes, ¿no? La poesía hebrea también tiene sus características propias. Según se clasifica, constituye ¿qué parte del Antiguo Testamento? Deme un número. ¿Qué parte es poema, poesía en el Antiguo Testamento? 20%, 30%, 40%, 50% del Antiguo Testamento es poesía. Alrededor de eso. Depende de cómo usted clasifique la poesía. Ahora, 4 tipos específicos de poesía se encuentran allí en los salmos. Poesía conceptual o proverbial. ¿En qué libro? Bueno, espérese que yo dije salmo, no. En los libros de este tipo, en los proverbios, eso está claro. Okay. La lírica, ¿dónde? En los salmos. La dramática, en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un drama. Y en el libro de Job. Y la elegíaca, ¿dónde? En las Lamentaciones. ¿No? Lo creo, no sé, me parece. La principal característica de la poesía hebrea no es rima ni métrica. ¿Qué cosa es? Paralelismo. Y el paralelismo es lo fundamental en la poesía hebrea. Hay otras cualidades. Asonancia, ritmo. Por cierto que el ritmo oriental no es un ritmo que tiene un método determinado. El ritmo oriental no se basa en aspectos poéticos, sino en conceptos, en ideas. Muy interesante. Hay acrósticos, hay
Bueno, hay muchas otras cosas, no quiero mencionar todo esto. Hay entre 3 y 6 tipos de paralelismo, pero yo solamente voy a mencionar los 3 más importantes. Los especialistas pues tienen otros. Paralelismo sinónimo es el más frecuente. El segundo miembro repite el pensamiento que el primero expresó, pero con otras palabras. ¿Será verdad? Sí, Salmo 148:1. Alaben al Señor desde el cielo, alaben al Señor desde lo alto. ¿No es la misma cosa? Sí. Pero la poesía era así, repetición y repetición y repetición. No siempre era sinónimo, la misma palabra. También hay paralelismo antitético. El segundo miembro entra en contraste con el primero. Salmo 37:22. Los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. Es la contraparte, ¿verdad? Paralelismo sintético. El segundo miembro añade alguna idea que complementa al primero. Sintético porque añade algo. Salmo 145:18. El Señor está cerca de los que le invocan, de los que le invocan con sinceridad. Ahí se añade sinceridad. Al principio no lo dice, pero es de considerar que se hace. A la rima ni la busque. La poesía hebrea no tenía rima, siendo que para Occidente es vital. Yo les di las comparaciones, que las tendría que tener ahora, pero no las voy a tener. Ustedes las tienen ahí, yo voy a hacerlo verso por verso cuando lleguemos, que ya estamos llegando. Estructura literaria del Salmo 137. El Salmo 37 pertenece a la categoría de los salmos imprecatorios. ¿Todo el mundo sabe lo que se quiere decir con eso? Sí, todo el mundo. Regañar, pero de una manera terrible. Es decir, salmos donde se muestra la ira, la condena, pero de una forma quizás muy fuerte. Ahora, los llamados salmos imprecatorios forman una parte importante de los salmos, aunque déjenme decirles que no hay muchos salmos imprecatorios. Y de hecho, no hay ningún salmo imprecatorio completo, solamente por secciones, por partes. Y su interpretación ha dividido a los teólogos de manera que han generado decenas de formas de interpretar estos tipos de salmos. Yo no voy a entrar en semejante detalle porque no nos conviene. Lo que nos interesa es sacar del salmo verdades que enriquezcan nuestras vidas. Como el mensaje ahora no es el mismo exactamente que el que sigue dentro de unos minutos cuando tenga que ir a mi iglesia, ¿no? Por cierto, mi iglesia está comenzando un poco más tarde ahora, en lugar de las 2 a las 2:30. Los hermanos que están ahí en la nueva iglesia están a punto de decirnos, fuera, váyanse de aquí. Ahora este Salmo 137 no tiene precedente alguno, no es comparable con ninguno. Es una combinación de poesía elegíaca al principio, con rasgos violentos que lo tiene. El Salmo es evidentemente exílico o posexílico, ya nadie defiende que David escribió esto. Y en el texto hebreo no lleva título, aunque por ahí hay título. Su ritmo elegíaco al principio desciende y se va volviendo más excitante, de manera que impresiona al lector y se graba en la memoria. Generalmente no sabemos bien ni el primero o segundo versículo, pero ese último versículo casi todo el mundo lo recuerda. El Schocker, que es un estudioso de estas cosas, por cierto es católico, pero es muy bueno, señala que el poema descuella por la concentración, es cierto, la intensidad de la pasión, sin sentimentalismo, el proceso rápido, todo es muy rápido y coherente de los afectos, el escenario abarcado y el refinamiento sonoro. En hebreo suena bellísimo. Bueno, todos los salmos suenan en el idioma original muy bellos, que no nos llega a nosotros a veces. Ahora, por la métrica se parece a las lamentaciones, de esperar. El Targum Hashibin, ahora voy a empezar, yo pensaba hablarle a usted un poco de hebreo, pero dice por ahí, no, tranquilice, se dice. El Targum Hashibin, los Targumes son interpretaciones en arameo del texto hebreo israelita. Le introduce un título, pero el título no corresponde con la historia, entonces ahí tenemos un tremendo problema. En la Vulgata Latina de Jerónimo y en la versión de Torres Amat, que por cierto yo no la considero una versión, que es la versión española de la Vulgata, aparece como Salmo 136, ya no es ni el mismo 137, ahora es 136, con el título Los cautivos suspiran por su patria, Salmo de David para Jeremías. ¿Qué usted encuentra extraño aquí? Pero cualquiera se da cuenta. Es claro que el encabezado en algunos códices de la Septuaginta sobre todo es falso. Los títulos, como usted sabe, no son inspirados, así que no espere mucho de ellos, no son inspirados. Porque Jeremías nunca estuvo en Babilonia. Jeremías fue desterrado o huyó a Egipto donde murió, ¿no? Y además de eso, ¿qué hacía David? ¿Qué hacía David tantos cientos de años después de haberse muerto para escribir semejante cosa? Ahora bien, el salmista habla claramente en pasado. Nos sentábamos y llorábamos
y en la primera persona del plural. Sentábamos y orábamos. De una situación que existió en el exilio babilónico. Por eso decimos que tiene o debe ser post-exilio, después del exilio. Los versos 4 y 6 están, sin embargo, en primera persona del singular. Eso cuando usted va a estudiar el Salmo lo vamos a ver. Los versos 7 al 9 son un clamor imperativo y fuerte. Así el Salmo comienza con un lamento. Pasa a exaltar a Sión como cosa de su preferencia y concluye con un reclamo de venganza que envuelve dos eventos históricos que los vamos a ver también. Lo anterior es virtualmente una división del Salmo y esa es la que yo tomo. 1 al 4, elegía por el triste pasado de los cautivos en Babilonia. 5 al 6, exaltación de Jerusalén como cosa prioritaria de la vida del salmista. 7 al 9, clamor de venganza contra Edom y Babilonia. Algunos a referencia del Salmo hacen probable que los autores fueran levitas cantantes que cayeron cautivos durante la transmigración a Babilonia y allí pues siguieron o trataron de seguir desarrollando su ministerio. El Schocker, que mencioné hace un momento, ve el Salmo como un drama, él ve todo como drama y lo armoniza, lo arma como drama, y eso se usaba mucho en Israel también. Por cierto, ¿usted conoce a alguien en el Nuevo Testamento que hablara en verso? Que le hablara a las multitudes en verso. Yo creo que yo dije eso aquí hace unos cuantos años, no puedo acordarse. Jesús hablaba en verso. Jesús hablaba en verso. Cuando por primera vez se cogió el arameo y se transliteró y después se armonizó un poco para el idioma, cualquier idioma que fuera, alemán, empezó en Alemania, ¿no? Inglés, francés, resulta que allí hay rima. Qué interesante, ¿verdad? Era como aquellos, ¿recuerdan aquellos que iban por los pueblos y eso, con sus trompetas quizás, entonces declamaban y decían cosas importantes y anunciaban sucesos? Algo así parecido. Por lo menos ese es el criterio de los estudiosos del arameo. Bien, nosotros vamos ahora al Salmo. El Salmo debe aparecer en la pantalla, en el verso 1, junto a los ríos de Babilonia. Seguro que estaba ahí hace rato. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos del Sión. En la versión el Salmo no es tan diferente como otros pasajes. Este Salmo. En otros pasajes las diferencias son mayores. Las referencias son Isaías 43:1, el 18, Isaías 44:27, Jeremías. No se las digo porque ustedes las tienen en los papeles, los que recibieron los papeles. Así que eso es lo que habría que leer con cuidado comparándolo con el Salmo. Las versiones también las tienen. Por ejemplo, digamos, junto a los ríos de Babilonia, y ríos, algunas versiones dicen canales, en las márgenes, no junto, pensar con nostalgia en lugar de llorar. Son cambios que no son tan importantes, pero son cambios. Recuerde que las traducciones no son inspiradas. Eso es importante. Nota, ¿por qué las distintas versiones? Voy allá. Primero, nos dan una amplitud de interpretación cuando usan palabras diferentes, ¿no? Para comunicar la verdad que el Salmo quiere decir, ¿no? Segundo, me permite a mí, al comunicador, comunicar a personas que usan otras versiones. Así, cuando yo esté grabando por la tarde, esto sale a 400, 500 personas. Entonces, los que tienen la nueva versión internacional se van a sentir contentos porque se está mencionando y otras versiones también. Como ya sabemos, la gran ciudad de Babilonia fue la capital del segundo imperio babilónico, conocido también como neo-babilónico, claro, era fue el segundo. El primer imperio fue un imperio amorrita. Usted no habrá oído quizá esta palabra nunca, pero sí a los amorreos, mencionados en la Biblia. Fue engrandecido por Hammurabi, también de haber oído por el famoso código de Hammurabi, hacia el sur de Mesopotamia y con su capital, por supuesto, también en Babilonia, porque de Babilonia estamos hablando, hacia el año 1950 a.C. ¿En la época de quién? En Canaán. 1950, 2000 a.C. en Canaán. Ya había uno allí, importante, Abraham ya estaba allí. El segundo imperio fue fundado por Nabopolassar en el año 625 a.C. Ahora, los persas Arqueménides, muy importante sin duda alguna, terminaron con el imperio en el año 539. A Nabopolassar le siguió su hijo, el gran Nabucodonosor, uno de los reyes más famosos de la historia, por muchas razones. Por su omnímodo poder, se cree que fue el rey más poderoso que existió desde el punto de vista de imponer su voluntad. Usted recuerda a Esther, ¿verdad?
Sí. Recuerda que el rey está sentado y Esther va a entrar. Va a pasar de un lugar al otro para entrar a las habitaciones del rey. ¿Qué pasaba si Esther no pedía permiso? Le costaba la vida. Pero este mataba a todo el que le molestara. Sí, sumamente dominante, controlador, ¿no? Pero también por su capacidad militar inconcebible y administrativa, lo que permitió desarrollar una de las ciudades más organizadas y más lindas, más hermosas de la antigüedad. Como sabemos, en el año 586-87 tomó la ciudad de Jerusalén, destruyendo el hermoso templo de Salomón y la ciudad, y tomando cautivos que fueron trasladados a Babilonia. La ciudad de Babilonia tenía en esos tiempos unos 500,000 habitantes, aunque se dice que cuando se dice habitantes no se dice esclavos, de lo cual se deduce que podía tener 1,000,000 o 1,500,000 de personas. No era una ciudad pequeña para aquellos tiempos. Ok, fue cuidadosamente diseñada y modificada. El Éufrates, el río Éufrates, la atravesaba y entonces se crearon los canales, que muy bien esos canales pueden ser los que se mencionan, los ríos de Babilonia. En otros ríos, como el río Quebar, como el río Ulai, profetizaron algunos de los grandes del Antiguo Testamento. Allí mismo, qué interesante. Sus edificaciones y famosos jardines colgantes hicieron de Babilonia, como he dicho, una de las ciudades más asombrosas del mundo antiguo. La tristeza del verso 1 es inmensurable, o inconmensurable si usted quiere, solo igualada por las lamentaciones de Jeremías, como ha quedado sola la ciudad populosa. El mar y otras fuentes de agua son para muchos un lugar especial para el descanso emocional y espiritual o para el lamento en el caso de los desterrados. El recuerdo de la Jerusalén destruida y ya en la distancia geográfica e histórica, que era un ambiente de melancolía que lo transmite, usted lo ha visto, se le transmite al lector, llega hasta el lector, eso es buena literatura. Sión fue originalmente una fortaleza jebusea, como usted sabe, quizá conquistada por el rey David. El monte de Sión fue el centro espiritual de la nación. Sión es la ciudad de David y es sinónimo de Jerusalén y aún llega a ser sinónimo de toda la tierra prometida. Sión es símbolo de libertad, de paz, de reposo, de unidad del pueblo judío, en contraste brutal con Babilonia, ciudad que representa para los hebreos la destrucción, la muerte, la esclavitud, el sufrimiento, la tristeza y otras tantas cosas. Y el llanto es normal, resultado de una pérdida que afecta profundamente las emociones de los desterrados. Verso 2. Sobre los sauces en media de ella colgamos nuestras arpas. Les refiero, cuando tengan tiempo, a lo que aparece allí como referencias. El sauce es el Salix atmófila. También el Salix alba, el Salix fragilis, son 5. O Salix babilónica. Casi siempre se dice en plural, no se dice el sauce. A mí me costó trabajo decir sauce, para buscarlo aún en el diccionario, ¿no? Sauces, casi siempre. Es una planta medicinal usada desde la antigüedad más remota para la fiebre y los dolores. Así que cuando usted tenga fiebre y dolores, se busca un sauce, lo tritura y se lo traga. En Israel hay hasta 5 especies distintas como 10. Es una planta que crece alrededor de los ríos porque necesita mucha agua para poder crecer. Árbol perenne que en algunas variantes llega hasta 25 metros de alto. Y de sus ramas se construían enramadas para la fiesta de los tabernáculos. Conoce la fiesta de los tabernáculos y saben que se hacían enramadas para la fiesta de los tabernáculos, también le llaman fiesta de las enramadas. Y para esto se usaba al parecer el Salix fragilis, más chiquito, más débil, etc. En oraciones como en nuestro texto se colgaban algunos instrumentos musicales de los árboles. Yo solamente lo había visto aquí, pero algunos opinan que efectivamente es así. Ahora, arpas, posiblemente no eran arpas. Para algunos liras, para otros cítaras, y para un traductor, instrumentos musicales. La verdad que no nos dice mucho con eso, pero bueno. Ok. Verso 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Oh. Algunos hebraístas especializados en el hebreo ven la actitud de los babilónicos como una mezcla de curiosidad por lo exótico y burla a los vencidos. Yo no estoy seguro de ello. Para aquellos que de alguna manera, no quiero que nadie se eche a llorar ahora aquí, nada por el estilo. Para algunos que de alguna manera fuimos desterrados de nuestras tierras de origen, resulta fácil comprender a los cautivos en Babilonia. Personalmente, el destierro
fue para mí una fuente de tristeza y depresión. Por cerca de casi 2 años estuve literalmente llorando por la hermosa tierra, la hermosa isla de mis ancestros. En parte por el amor a la patria que me vio nacer y en parte por una salida involuntaria que me separó de lo que entendía mi misión espiritual en ese país. Por eso comprendo el dolor del pueblo de Israel y creo que ustedes lo comprenden también. A los israelitas, sin embargo, les pasó como a muchos otros pueblos que se aclimataron a una cultura materialmente superior y olvidaron una cultura espiritualmente superior. Así que una materialmente superior, pero otra espiritualmente muy superior. Pero a veces las excepciones son las que tienen valor histórico y los que regresaron a Israel fueron los benditos de Dios realmente que continuaron la historia de la salvación. El libro de Esther nos ayuda un poquito a entender esto, ¿saben? En nuestro texto, la posible burla de los babilónicos que habían desolado a la nación. Imagínense destruir una nación y después burlarse. Al solicitar de ellos que cantaran los alegres cánticos de Sión, lastimaba profundamente. Repito, no estoy seguro que la intención de ellos fuera exactamente eso. Es interesante el contraste espiritual entre babilonios y judíos que brota del texto. Los babilónicos, aunque tenían himnos a sus dioses, quizás deseaban escuchar la fe gloriosa de Israel a través de sus alabanzas al Dios Jehová. ¿Qué sería para ellos los cánticos de Sión, verdad? Buena pregunta. Sin duda, precisamente estos salmos de adoración, de alabanza del pueblo hebreo, quizás los alegres salmos que cantaban cuando iban subiendo las gradas para ir en las fiestas al templo de Jerusalén, o quizás los llamados cantos de Yahvé, que están ahí en la Biblia también, en otros pasajes, cantos sagrados, cantos litúrgicos. La expresión del salmista, sin embargo, debe ser limitada, porque el destierro produjo variedad de salmos y otros cantos. Sí se produjo poesía en el destierro. ¿Cómo sabían los babilónicos de estos cantos? Esto es más difícil todavía. Yo no lo sé con certeza, pero es posible que hubiera conexiones culturales entre las dos naciones previa a la conquista y destrucción de Jerusalén. Verso 4. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Qué triste, ¿verdad? Se comprende el significado de la pregunta. Si la solicitud de los babilónicos hubiera tenido algo de inquietud religiosa, una sana intención de conocer de la religión de Israel y de su Dios Jehová, este verso posiblemente nunca hubiera existido. Pero ahí está. Nunca se hubiese escrito, pero ahí está. Porque precisamente, vuelvo atrás ahora, la función de Israel para la cual Dios le puso en la encrucijada del mundo, ¿cuál era? Dar a conocer la gloria de Dios, la presencia de Dios, la grandeza de Yahvé, como el único y verdadero Dios para todas las naciones. Así aparece en el Antiguo Testamento, pero al parecer la intención no fue esa de parte de los que estaban preguntando, y la disposición de terrado era propicia al pueblo que tantos males le había causado. Usted puede tratar de ponerse en el lugar de ellos, después de que tiene una tristeza inmensa, alguien le dice, bueno, vengo aquí para que me cante algunos canticos de esos de tu país, que son bonitos, son alegres. Los alegres cantos de Israel, la palabra parece significar propiamente canto gozoso, no serían compatibles con la tristeza de los desterrados, por supuesto. Entiendo el pasaje porque las personas deprimidas casi nunca cantan, y si lo hacen, procuran canciones que los deprimen más. Un espacio de recursos terapéuticos en el internet escribe: hay estudios que demuestran, sin embargo, que la música puede impactar en nuestro estado de ánimo a largo plazo, aumentando la depresión o la ansiedad. Ciertas canciones, ciertas letras, ciertos géneros musicales son más propensos a intensificar la depresión o la ansiedad, a veces tanto más que los factores estresantes y ambientales externos. A mí me pasó. A mí me gusta mucho la música cubana, entonces me ponía a cantar un danzón de eso cualquiera, ¿no? Asómate a la ventana para que mi alma... Bueno, empezaba a llorar. Y me ponía a cantar los viejos cines y empezaba a llorar también. No creo que eso ayudara mucho para recuperarse uno de la depresión. Verso 5. Si me olvidara de Dios, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Este verso está un poquito... el olvido es comúnmente, escúcheme bien, el olvido es comúnmente el fundamento de la apostasía. No se puede juzgar apostasía lo que sucede, por ejemplo, con las personas que tienen enfermedades producto de la vejez, ¿no? Por ejemplo, Alzheimer, porque lo olvidan todo.
Entonces usted no puede juzgar por ahí, pero en personas normales que se olvidan de la fe que tuvieron, eso es apostasía. ¿Se da cuenta? Un enfermo de Alzheimer puede decirle a usted, yo no creo en nadie. Pero es producto de la enfermedad, producto de la conexión en su cerebro, producto de que hay cosas que no están funcionando bien allí, pero no de otra cosa. La fe no es, la fe entra por el oír, ¿sabe? Por la mente, por el oír la palabra de Dios, pero la fe se alberga en el corazón, en la parte espiritual del ser humano. Pero si la causa de no desear cantar a Jehová en tierra de extraños fuera el olvido del terruño, de la grandeza y belleza de la ciudad santa, entonces el salmista preferiría maldecirse a sí mismo, deseando perder su capacidad, su habilidad manual representada por su diestra. La imagen es semejante, y ningún estudioso bíblico va a estar de acuerdo conmigo. La imagen es semejante a si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti. No obstante, algunos creen que es bastante menos drástica, ¿no? Que se olvide mi mano de funcionar. Básicamente parece tener la idea de que mi diestra pierda la habilidad para tañer la cítara o el instrumento que fuera. Claro. Verso 6, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Siguiendo adelante con la misma idea que viene expresando el salmista, añade que su lengua se pega al paladar, con lo cual perdería el habla y el canto. Y posiblemente, según la doctora a la que consulté, famosa, ella entre ustedes, ¿no? Podría hasta ahogarse. Los versículos 5 y 6 son una cadena de paralelismo. Ya el paralelismo no es el mismo. Recuerda el paralelismo. El primer verso, la primera línea, la segunda coincide o no está de acuerdo o aumenta. Pero aquí son versos completos que son paralelos. Muy interesante, pero son frecuentes también en otros lugares de las Escrituras. Note que el paralelismo, por lo tanto, va más allá de los llamados hemistipios o líneas, viendo versos completos. La maldición en este caso va más allá también de solamente olvidar en la mente y se proyecta al olvido espiritual. En el verso anterior, la primera parte de este verso 6 es olvido. Aquí es pasar por alto la exaltación, la glorificación, la honra, la alabanza debida a la ciudad de David. Y se dice así porque así está también en la Escritura. Como ciudad de Dios, y el hecho de no gozarse de manera especial en el reconocimiento de ella. Verso 7, oh Jehová, recuerda, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Aquí no es solamente Babilonia, ahora los judíos del destierro incluyen también a Edom. Casi todos nosotros, ustedes los que estudian la Biblia, saben el eterno conflicto entre Edom e Israel. Los edomitas eran descendientes ¿de quién? De Saúl, hermano de Jacob. Se asentaron al sur de Israel y eran, a pesar de su origen, a pesar de ser familia, ¿no?, adoradores de los dioses de la fertilidad. Ustedes conocen los dioses de la fertilidad. Dios, sin embargo, prohibió odiarlos. Miren que ese Dios es fiel. Miren que ese Dios es fiel. Por la familia de donde venían, Dios prohibió odiarlos. Y cuando los israelitas, siguiendo el camino de los reyes, quisieron pasar por Edom, sin molestar a nadie, se los prohibió. Y ambos pueblos estuvieron siempre en guerra, pero David sí logró someterlos. El libro de Abdías es una declaración de juicio de parte de Jehová contra Edom. Usted puede leerlo allí, el libro de Abdías completo. Es grandísimo, larguísimo. Es más grande que los salmos. No debiste haberte quedado mirando a tu hermano en su día trágico, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste extralimitarte con tu boca en el día de la angustia. Y por ahí sigue. Al saber del origen de Edom, se magnifica su pecado al pedirle a los babilonios que arrasaran por completo a la ciudad de Jerusalén, la destruyeran, la desnudaran, la redujeran a escombros hasta los cimientos. Jehová, correspondiendo al clamor del salmista, nunca olvidó el horrible crimen edomita, pero no hizo nada en contra de los edomitas. Recuerde que Herodes era, ¿qué cosa? ¿Qué cosa era Herodes? Idumeo. Idumeo quiere decir edomita, otro nombre para los edomitas. Pero después de la muerte de Herodes, los idumeos desaparecieron de la historia. Verso 8, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Por qué el salmista llama a Babilonia la desolada? Un hebraísta, un especialista en el idioma hebreo, considera la posibilidad de que se confundieran las vocales en la traducción.
pasando de desoladora a devastadora, desoladora o devastadora a devastada o desolada. Note que lo que sigue en el salmista no toma parte, lo que sigue en la narración que estamos haciendo, porque virtualmente es una narración, el salmista no toma parte de la maldición que está expresando. Él no es parte de esa venganza. La venganza corresponde a un orden mayor, quien es el que elige quién ha de ejecutar venganza. Ciro, rey de los medos y de los persas, el mismo que emitió el decreto para el regreso de los israelitas, fue el artífice de la caída, de la primera gran caída de Babilonia. Sin embargo, el Dios de Israel fue en cierto sentido misericordioso con la ciudad, al menos por un tiempo. Posteriormente la ciudad se envuelve en un sinnúmero de revueltas y entra en conflicto con todos los imperios posteriores, pero se mantuvo hasta la conquista de los sasánidas en el siglo III a.C. Fíjense, no vemos por ningún lado esta destrucción. Y con el Islam quedó reducido a una pequeña aldea. Finalmente desapareció de la historia hasta el día de hoy. Schocker ve el final no como una oración dirigida a Dios, sino una respuesta merecida a la petición burlona y humillante del verso 13, diciendo de esa opinión. Verso 9. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Llegamos a la parte difícil. El pasaje difícil desde el punto de vista nuestro. Si lo juzgamos desde el punto de vista de la ética cristiana, tenemos un gran problema, porque este pasaje no fue escrito dentro de la dispensación de la gracia. Ok, ese no es el camino correcto. Primero, porque no se trata de una persona, que es lo que se menciona, ¿no? Lo que Cristo dijo, de persona a persona, sino de una ciudad. Segundo, porque Dios es soberano de hacer lo que crea conveniente con sus criaturas, pero usted sabe que Dios no hace el mal. Tercero, porque el hombre levanta oración que Dios aprueba por razón de la propia debilidad del hombre y la usa para nuestro bien. Pero este pasaje no parece ser directamente inspirado por Dios, porque tal cosa, la que se dice ahí, nunca, según los historiadores, ha sucedido. Ahora, si usted piensa en términos de la nueva Babilonia, la Babilonia del Apocalipsis, ya no tenemos mucho que hablar al respecto. Eso es profecía, es diferente por completo. Ok. Voy en que la ciudad no fue destruida, ni murió en general ningún niño, hasta donde es registro. Ahora, Ciro tomó la ciudad, como ustedes saben, sin oposición de ninguna especie. De no haber estado, o de haber estado en el propósito eterno de Dios, se tenía que haber cumplido. De haber sido una profecía, como también se ha sugerido, se hubiera cumplido, pero no se cumplió hasta donde sabemos. Entonces prefiero pensar que el pasaje representa el verdadero sentimiento del salmista y ha sido preservado y transmitido a nosotros para que nos veamos en el retrato y usemos los recursos del Espíritu para superar tal manifestación de odio. El pasaje entonces funciona como si fuera una narración inspirada. Todavía hay hebraístas de nota que creen que el Salmo se refiere a Babilonia apocalíptica como dije en su momento, pero yo no comparto tampoco esa opinión, aunque algunos elementos pueden ser posibles. Y algunos han considerado que es una profecía para un tiempo futuro que todavía no ha llegado. Vamos a la proyección neotestamentaria y aplicación práctica. El Salmo como poema inspirador, porque lo es, provee al cristiano de recursos frente a la aflicción, al ver a aquellos que sufrieron tal vez mucho más que nosotros, vernos en ellos y comprender la humanidad del hombre y cómo enfrentar la lucha existencial del creyente. Nos parecemos a ellos mucho más de lo que pensamos. La melancolía y la tristeza a veces nos asaltan como a ellos, y otros sentimientos también, pero el gozo perfecto de la salvación permanece y echa fuera el dolor, la pena, el abatimiento, la aflicción, la angustia y la depresión. Sentimos sus mismos sentimientos y experimentamos las mismas emociones, pero la nueva revelación en Cristo y la presencia personal del Espíritu nos protege de la ira excesiva y la intención vengativa. Es más, nos constriñe a amar a los que nos ultrajan y persiguen. Respetamos la pasión de ellos, de los antiguos judíos por Jerusalén, pero la Jerusalén nuestra nunca sería arrasada. La Jerusalén del cristianismo nunca va a poder ser arrasada ni destruida, porque está en el cielo bajo el cuidado del poderoso Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. En la hora en que nuestros enemigos nos preguntan por nuestra fe, no callamos, sino respondemos cantando los cantos del Espíritu y exponemos el mensaje de salvación, porque esa es la misión de la iglesia y hay de ella si no cumple con la misión. Concluyo.
Damos gracias al Señor por el Salmo 137. No lo trate de quitar de ahí. Ahí está. Un salmo diferente, pero un salmo realmente maravilloso. Hoy nos ayuda a identificar el espíritu del Evangelio y nos invita a sobrepasar toda emoción negativa con la virtud y la fortaleza que provee el Espíritu. Nos señala un futuro glorioso, no mirando atrás. El Salmo mira atrás. Nosotros no miramos atrás, sino a las cumbres de la fe y al final de la historia. Nos previene de las limitaciones de las interpretaciones humanas, antiguas y modernas, y nos abre una nueva visión de que nuestra interpretación tiene que ser guiada por la voz del Espíritu Santo de Dios. El Salmo también nos previene indirectamente de enfriarnos espiritualmente. Lea el Salmo 137 cuando quiera vengarse. Cuando sienta profunda animosidad en su corazón contra otras personas. Cuando se dé cuenta que su vista está enfocada en los aspectos materiales del presente siglo malo. Cuando quiera mirar atrás y no hacia adelante. Y reconozca que Jesús vino a traer un mensaje de fe que supera esas limitaciones en el ser humano. Agárrese por lo tanto de ello. Que Dios le bendiga ahora y siempre. Amén. ¿Cuánto? 45, 50. 55.